Hola amigos de YouTube. Pues este vídeo nuevo que voy a hacer es algo un poco distinto a lo que venía haciendo, que era sobre todo cosas de sintaxis, bueno, y cosas que no tienen nada que ver con las clases, digamos. Pero he comprobado cómo hay ciertas carencias en la enseñanza de la literatura en lo que es a nivel de libro. Luego, evidentemente, cada profesor hace lo que sabe, lo que quiere o lo que le dejan. Bueno, en este caso, los libros de texto de bachillerato, perdón, de la ESO, también de bachillerato, pero de la ESO, pues acumula mucha información, pero está un poco deslavazada. Bueno, por eso he querido hacer este vídeo. Quiero dar unas claves que puedan servir para los alumnos de cuarto de la ESO, porque bueno, lo hago pensando en mis propios alumnos que he tenido este curso, pero también puede servir para bachillerato, para la universidad. Estas tres obras que voy a mencionar un poco en este vídeo sí tienen que ver con el temario, y yo recomiendo a los alumnos que estén cursando o que vayan a cursar cuarto de la ESO, aquellos que no tengan interés por la literatura directamente, pues da igual, evidentemente no van a estar viendo ni siquiera el vídeo, pero si alguno está viendo el vídeo y sí tiene interés en esta obra, o por lo menos en la literatura en general, les recomiendo encarecidamente porque se vea estas tres obras, que son cortitas, se leen bien, se leen rápido, son comprensibles y ayudan a la correcta comprensión, como digo, de la literatura del realismo y del naturalismo. Bien, la primera de la que quiero hablar es La Gaviota, que esta, bueno, así la tengo aquí, voy a enseñar mi edición, una edición de la mítica colección esta de Bruguera, que pues realmente eran 100 volúmenes, que viene, pues no sé, obras fundamentales de la literatura de los últimos 2 siglos. Bueno, en esta obra de La Gaviota hay varias cosas que llaman la atención. Bueno, primero vamos a poner la fecha es 1849, y por tanto estamos en una obra, en una fecha en la que no se habla de realismo todavía, sino de novela de costumbre. Bueno, ¿qué ocurre con la novela de costumbre? No es, en principio, esto no es una obra como puede ser las escenas matritenses, por ejemplo. No es una obra de escenas costumbristas, pero es cierto que es una novela donde que se construye a base de episodios al estilo de la escena. Hay, no sé, quizás la mitad de la obra, habría que contar, ¿no?, capítulos, pero podemos decir que la mitad de la obra son realmente escenas costumbristas. Son diálogos en un salón, por ejemplo, donde se deja ver la forma de ser de algunas personas. Claro, al ser de la misma clase social y al haber diferencias psicológicas, ya podemos empezar a dudar, porque podemos ver que dentro de la misma clase social hay diferentes formas de ver el mundo y de relacionarse entre sí. Eso quizá ya nos pueda poner quizá en duda que sea una escena. O sea, realmente no hay una descripción de un personaje como un tipo. Realmente parece que hay caracteres, realmente parece que hay individualidades dentro de la misma clase social e incluso de la misma zona geográfica, ¿no? Hay escenas en Sevilla, hay escenas en Madrid, hay escenas en Cádiz, y entonces, pues bueno, es cierto que el capítulo en sí podría servir casi de cuentecito, que se podría publicar de forma independiente en el periódico, pero no quiere decir eso que sea en sí una escena al estilo puramente costumbrista, que pretende reflejar o representar, identificar a una clase social a través de un personaje, ¿no?, topificándolo, haciendo que el personaje tenga 4 cualidades que por un tópico, por un lugar común, se considere que son las características de esa clase o de ese grupo social. Aquí no se da realmente, aunque esté construido el capítulo así. Entonces, bueno, como digo, es una novela costumbrista, pero no tanto. No tanto. O sea, formalmente se construye en parte a base de escenas costumbristas, pero no tiene el carácter esencial de la novela costumbrista, que no es en sí la estructura en escenas, sino que está más bien representar a la sociedad, a grupos sociales a través de un personaje que los identifica, podríamos decir. Bien, eso sería por una parte, ¿no? Habría que tener en cuenta, por tanto, que esta novela ya está más cerca o está a medio camino entre las escenas costumbristas, de las obras de escenas costumbristas y del realismo. Además, vemos en esta obra
o a mí me gusta tratar con mis alumnos como aprovecho el costumbrismo, ¿vale?, para conectar el realismo con el costumbrismo. Y esta obra nos permite perfectamente situarla como bisagra. Entonces, a los alumnos que puedan ver esto, incluso, no sé, profesores, yo creo que merece la pena subrayar la importancia de esta obra, no porque sea una obra de una mujer, no porque sea la primera obra realista que a veces se vende como tal, ni siquiera como ser importante, porque lo dice el libro de lengua, muchas veces no sabemos ni por qué está ahí citada como obra importante. Realmente yo creo que la importancia está en esa situación y nos sirve de bisagra, quiero decir, en esa situación de bisagra, y además nos permite, a mí por lo menos me permite, reflexionar con los alumnos acerca de la conexión que yo veo entre la época de la Ilustración y la época del realismo. Es decir, hay una corriente de interés social y de crítica social que va de la época de la Ilustración, donde efectivamente se critica y efectivamente se analiza la sociedad, se propone unas mejoras. Con el costumbrismo se pierde un poco el interés puramente político para dejarlo en una representación más o menos, como digo, topificante, y luego pasamos al realismo, donde volvemos a ver en una época, cierta época del realismo, un interés de crítica y de propuesta quizás de mejora, ¿no? Igual que la Ilustración, pasa que ha cambiado la ideología, ha cambiado la forma de escribir. Pero hay una línea de interés social y de fijación en la sociedad, no tanto en los sentimientos individuales, sino en la composición, en la estructura, por tanto, y psicológica, no solo económica y social, que también todo eso a la vez de la sociedad, el realismo. Pues bien, en el costumbrismo también hay un interés por la sociedad contemporánea, eso lo diferencia de la literatura romántica, aunque se suele estudiar dentro del capítulo del realismo como prosa del romanticismo, pero no es prosa romántica realmente, porque le falta lo más esencial del romanticismo, ¿no?, que es el interés por lo individual, por los sentimientos, aunque pueda tener crítica social, pero ese es otro tema que merece la pena otro vídeo. Por tanto, esa línea de interés por la sociedad, ya sea para criticarla mucho o para criticarla poco, pero siempre para representarla, vemos que el costumbrismo tiene su papel de conexión entre la Ilustración y el realismo, pero es que en sí esta obra sería un paso más, ¿vale? Sería lo que está entre el costumbrismo y el realismo, porque aunque formalmente tiende al costumbrismo por su composición en escena, a pesar de eso, pues la forma de describir esa sociedad ya no es costumbrista, ¿vale? O sea, formalmente lo es, pero el contenido es otro. Ya no hay una como he dicho antes, representación de la sociedad a través de tipos, a través de personajes que intentan ser la representación de una clase social. Dentro de la clase social, ahora, ya con Fernán Caballero, podemos encontrar diferentes formas de ser y de ver la vida. Además, hay una cosa muy interesante ya de Fernán Caballero o de su obra, que nos permitiría a los profesores de lengua, aunque ya digamos que en otro tema, tratar temas de narratología o de cuestiones de literatura, de teoría de la literatura. En este caso sería en concreto poder estudiar el narrador, la figura del narrador. ¿Por qué? Porque en esta obra encontramos distintas formas de aparecer el autor dentro de la obra. Es decir, el autor que crea la obra, crea a un narrador, cualquier texto narrativo, sea literario o no, necesita el narrador. Pero nunca se hace mucho hincapié en el autor. ¿Podríamos utilizar esta obra para hacerlo? No se hace. Yo creo que el profesor de literatura tiene que aprovechar esta oportunidad. Bien, ¿qué pasa con La Gaviota, ¿vale?, de Fernán Caballero? Pues no deja de aparecer dentro de esta obra comentarios directos de la autora, pero no como narradora, porque los alumnos a veces confunden el narrador con el autor, sino que es ella, es la voz de Fernán Caballero la que está aquí. Normalmente anota a pie de página, aunque no siempre. He abierto un poco al azar y voy a leer una nota que aparece aquí para que lo veamos, ¿no?
Entonces, pues en un capítulo, el capítulo 9, ya que me sale usted por ese registro, replicó medio pollito, diré que debía usted caerse muerta de vergüenza al verme en este estado. Usted tiene la culpa, y nadie más. ¿De qué huevo he salido yo al mundo? ¿A que fue del de un gallo viejo? Bueno, pues a nota a pie de página, dice Fernán Caballero. Es común en el pueblo la superstición de que los gallos viejos ponen un huevo del que sale a los 7 años un basilisco. Añaden que éste mata con la vista a la primera persona que ve, pero que muere él si la persona le ve a él primero. Bueno, estas son notas o anotaciones que va haciendo la autora de tipo folclórico. Estoy viendo otras notas y las quiero también leer, pero por ejemplo, aparece todo en el propio texto narrativo, aparece toda una canción popular supuestamente, y en el que en la propia narración la autora, bueno, realmente es la narradora, dice: María cantaba una de aquellas canciones que transcribiremos aquí con toda su sencillez y energía popular. Claro, que un narrador diga voy a transcribirte una canción suena a un narrador con corporeidad, es decir, es una persona real, ¿no? Que no es el típico narrador omnisciente, que no deja de ser una voz, un personaje abstracto. Aquí parece que es alguien real, ¿no? Que va a transcribir, es decir, que va a coger con su mano y te va a copiar con su puño y letra. Entonces ya se va acercando al autor, ¿no? Esta ficción narrativa, que sería el narrador. Pero es que al final, como si fuese un artículo periodístico casi, ¿no? A nota a pie de página aparece la voz de la autora, el ilustre literato, el estudioso recopilador, el sabio bibliófilo, don Juan Nicolás Bol de Faber, a quien debe la literatura española el teatro anterior a Lope de Vega y la Floresta de rimas castellanas, trae en el primer tomo de esta colección, página 255, el siguiente romance antiguo, de autor no conocido. Varias cosas interesantísimas. Primero, la nota folclórica aquí pasa a ser casi erudita. Bueno, casi no, erudita. Está citando a un autor, curiosamente su padre. Entonces cita a su propio padre y le llama ilustre literato, estudioso recopilador, sabio bibliófilo. Quizás tenga que haber sido un poco más comedida porque la gente podía saber quién era la autora del libro, porque aunque está con seudónimo, que al principio para ocultarse, pero al final se supo, ¿no? Bien, sigue un poco la nota, ¿vale? Aquí se reconoce: no somos competentes para juzgar si habrá sido que el canto popular subió al pueblo al poeta culto que lo rehizo, o si bajaría del poeta culto al popular. Aquí es muy interesante porque estamos viendo una reflexión folclórica, es decir, en un momento, hablamos del siglo XIX, que todavía no se había estudiado científicamente la literatura popular. Por tanto, aquí había dudas de si lo que la gente cantaba era de origen popular o de origen de un autor culto. Esto luego ya se fue resolviendo con el paso de los años, de las décadas, ¿no? A nivel filológico, pero todavía estos estudios son a nivel folclórico, entonces no es científico aún. Bueno, ya pues cita ese poema. Entonces está la nota folclórica, la nota erudita. Luego podemos pasar a otro tipo de notas que aparecen, ¿no? Por ejemplo, a nivel de lingüístico cultural, por ejemplo, aparece por aquí un apellido, un personaje que es Stein. Es un juego de palabras entre el nombre del autor, de uno de los personajes, y la palabra Stein en alemán, que significa piedra, y esa es la nota a pie de página. Stein significa en alemán piedra. Lo pone pues, para que se entienda el chiste que hay dentro del párrafo, ¿no? Por ejemplo, aparece por aquí la palabra nursery, ¿vale? Que dice un señor de alto nivel económico que utiliza esta palabra en inglés, nursery. Entonces dice la autora del libro: nursery es en las casas inglesas el departamento destinado a los niños y a las personas que los cuidan, que está retirado en otro piso. Otra nota cultural. Otra: Mr. Martin de Galloway, miembro del Parlamento británico, fue quien propuso en él un célebre bill para evitar y castigar la crueldad contra los animales. Fundó además una sociedad con el mismo objeto. Notas histórico-culturales que ayudan al lector de esta obra para entender algunas referencias que la autora introduce en boca de otros personajes. Bueno, como vemos, hay diversidad de notas a pie de página con muchos tipos de
de referencias distintas, culturales, folclóricas. Está, por ejemplo, literaria, ¿no? Pues hay aquí una referencia a una obra dentro de la novela, y dice: alusión a la novelita fantástica del autor alemán Lamotte Fouquet, nombrada Ondine. Está traducida al francés. Entonces, pues nada, hace ese tipo de comentarios. Pues es muy interesante ver cómo en Fernán Caballero tenemos un narrador que se acerca al autor, o en este caso autora del libro. Y podemos ver también cómo en la nota a pie de página, algo que no es usual en la novela, aparece la voz del propio autor aclarando conceptos, ideas, haciendo críticas. Hay algunas críticas muy interesantes de defensa del pueblo. Hay otro tipo de crítica que es la irónica. Es una crítica que llama mucho la atención porque, bueno, hace gracia y te puedes reír. Damos un sincero parabién a los periódicos que han tomado la iniciativa en la prensa española. En fin, dice pues que la prensa española hace un llamamiento para que se acabe con la crueldad de matar a los caballos en las plazas de toros cuando eran heridos, ¿no? En esta época, porque no llevaban, digamos, protecciones. Y termina diciendo: como para nada de lo bueno sirve la libertad de imprenta, tan justa y caritativa advertencia no ha sido atendida. Es decir, la libertad de prensa para lo bueno no sirve, solo se hace caso para lo malo. Y como eso sí hay varias críticas a cuestiones liberales, se entiende que ella pues no tendría que ser de una ideología muy liberal, hace una serie de críticas que son interesantes para poder estudiarlo, ¿no? Bueno, pues yo, como digo, aquí tenemos en este libro una autora que tenemos la narradora que se acerca a la figura de la autora, y luego tenemos a la propia autora haciendo un montón de críticas literarias, crítica folclórica, crítica política y social, hace crítica a los extranjeros que ridiculizan al pueblo español, sobre todo me refiero a las clases más bajas, y ella defiende a esas clases más bajas, y es muy interesante para poder analizarlo en muchísimos aspectos. Esta obra es una obra que debería leerse con un profesor que la conozca y que pueda ir, digamos, sacando las cosas más interesantes que tiene. Hay una segunda obra, Su único hijo, de Clarín, de 1890. Esta obra a mí me parece ya también muy interesante, porque claro, Clarín tiene La Regenta, pero La Regenta no se puede leer, no se puede mandar a un alumno leer de forma voluntaria, pues digamos que sí, se puede, pero no se puede hacer como una lectura que esté claro que el alumno se la va a terminar. ¿Qué pasa con esta obra? Bueno, pues resulta que durante la redacción de Su único hijo tenemos a un Clarín que va replanteándose cosas que él ya tenía por asentadas. ¿Esto qué tiene de interesante? Que la obra naturalista por excelencia que hay en España, que sería La Regenta, sufre una contraparte en una novela que es mucho más breve, ¿vale? Al estilo de esta, más o menos, quizás un poquito más, pero muy poco, en la que aquello que se daba por sentado en La Regenta, aquí no. ¿Qué se da por sentado en La Regenta? Los principios del naturalismo, pero no del naturalismo más cientificista. Siempre queda, es decir, el determinismo, pues no es lo mismo un determinismo más social que el que es más genético, ¿no? Bueno, pues es cierto que bueno, en España siempre hubo cierto reparo a asumir 100% las propuestas deterministas de la literatura francesa, ¿no? Pero bueno, se supone que La Regenta es esa gran obra naturalista. Como digo, principal característica del naturalismo sería el del determinismo más biológico, llegando al genético, ambiental, económico también, y que afectaría, por tanto, al devenir del personaje, porque está, digamos, siendo tensionado, o su conducta está siendo tensionada por todas esas variables, como son, como digo, sus propias tendencias naturales, ¿no? En este caso de La Regenta tiene mucho de psiquiátricas, ¿no? Esas tendencias conductuales que tiene. Bueno, ¿qué pasa con Su único hijo? Cuando se publicó, que iba a ser una parte de
no sé si de una trilogía, quiero recordar. Resulta que al final la única que se terminó fue esta obra y pretendía ser, como he dicho antes, la contrapartida de la regenta. La regenta es la mujer, el protagonista. Aquí se pretendía que fuese un hombre. Pero un hombre, lo mismo, que donde lo genético tiene mucha importancia. De hecho, cuando está leyendo la obra parece que lo tiene. El problema está al final. Cuando llega a redactar el final de la obra, él ya tiene dudas. Él ya no está tan seguro de que los principios científicos que soportan el naturalismo literario pues sean realmente tan infalibles. Él empieza a plantearse que hay algo más que la materia, y eso es lo bueno que tiene su único hijo. En La Regenta se asume la teoría y se aplica y sale un novelón, quizás la segunda mejor novela en español después del Quijote, que es La Regenta, pero con su único hijo. Es más breve, no da tiempo, digamos, a hacer el gran novelón otra vez, pero ya Clarín empieza la obra, cuando la empieza a redactar, lo tiene claro que va a ser totalmente naturalista, pero resulta que eso cambia con la redacción. ¿Para qué sirve su único hijo? ¿Por qué debería leerse también en cuarto de la ESO o en bachillerato? ¿Por qué merece la pena que hubiese una asignatura solo de literatura precisamente para estudiar esto, para conocer bien la sociedad y la mentalidad, la influencia de las ideas en Europa a través de la literatura? Cosa que no se va a dar nunca en la educación española, porque no se deja, no nos dan tiempo para que el alumno se forme en el espíritu crítico, realmente. Pues su único hijo nos está demostrando que la gente duda, que un autor como Clarín, que ha leído, que ha estudiado mucho, que conoce el pensamiento de su momento, que él se suma a alguna corriente, que es crítico con otras, de repente llega y hace esto. Su único hijo rompe, duda, y en la novela muestra esas dudas. Durante el proceso de escritura empieza a cambiar su mentalidad. Curiosamente coincide con el cambio de mentalidad que se da también seguramente en Galdós. En torno a 1890-91 sitúan los libros de texto también el comienzo de la época más espiritual, la superación del naturalismo, lo dice el libro de texto nuestro de cuarto de la ESO. Yo lo considero la época más espiritual o espiritualista de Galdós. Es un momento en el que ya, digamos, se pierde y muere un poco la radicalidad en las creencias naturalistas, deterministas. Comienza una nueva era. De hecho, se expande ahora, en 1890, el modernismo. Está en ciernes. Que pretende, digamos, rescatar el aspecto más espiritual, estético, místico, esotérico de la naturaleza y de la realidad. Mientras que era todo lo contrario a la novela previa, ¿no? Bueno, pues, como digo, es lo más interesante de su único hijo. Hay que rescatarla y habría que leerla, ¿vale? Es una pena que no se lea, que sea una novela olvidada, que solo esté como una cita de lo que escribió Clarín. Por último, hay otra obra que a mí personalmente pues, me parece interesantísima, que es Genio y Figura. No porque sea la gran novela de Juan Valera, que siempre se estudian otras, como representantes de su movimiento literario. Es que este libro sirve para aprender de teoría literaria y sirve para aprender de mentalidad. La obra en sí, si se lee, vemos cómo también el determinismo pasa un poco como con su único hijo. Al comienzo hay referencia, tanto en su único hijo como en Genio y Figura, a la familia y a los orígenes de los personajes principales, donde se cría, sus padres, quiénes eran, a qué se dedicaban. Como que todo eso en los hijos va a tener una repercusión vital y eso va a hacer que su vida vaya bien o mal. En Genio y Figura ya podéis imaginar, ¿no? Genio y Figura hasta la sepultura, dice el refrán español. Se supone que una persona, como nace, muere. No tiene capacidad de cambiar porque está predeterminada a ser de una forma según su genética, su psiquiatría, lo que sea.
Es muy interesante esta edición, bueno, no digo esta porque sea de esta editorial ni nada, sino aquellas ediciones que introduzcan una nota que publica Juan Valera al final de su obra, que se llama Postdata, ¿vale? Entonces en la postdata Juan Valera hace un comentario para justificar este libro, porque lo acusaron de ser anticristiano y no sé qué. Juan Valera dice que no se ha entendido. Juan Valera dice: de las culpas de Rafaela, la protagonista, mi heroína aquí significa protagonista, ni yo ni ella hacemos responsable a nadie ni a nada. La única responsable es Rafaela misma, que conserva su libre albedrío. Fundamental este concepto. ¿Por qué no se habla del libre albedrío en clase? ¿Por qué no aparece en el libro de texto con la importancia que tiene? No se disculpa ni con la fatalidad invencible, ni condena a la providencia, ni a la organización social, a fin de justificar y hasta de glorificar sus pecados. Es decir, Juan Valera no sitúa a una protagonista que, digamos, no puede escapar, ¿no? Según el determinismo del naturalismo, una persona, aunque quiera, no puede escapar de su destino. Sería un poco la tragedia griega lo que tenemos aquí. Sin embargo, Juan Valera dice que no hay una predestinación, no hay un determinismo ciego. Él lo sitúa más como una predisposición, pero que ella siempre conserva el libre albedrío para tomar decisiones. Y si ella toma una decisión es porque ella al final ha querido tomarla. Dice, ni condena a la providencia, ¿vale?, como si Dios tuviese la culpa, ni a la organización social, es decir, así a la sociedad, ¿no?, al determinismo social, a fin de justificar y hasta de glorificar sus pecados, como en el día se nota en bastantes obras literarias. Es decir, en su momento se escribían y se publicaban obras literarias. Hablamos de que esta obra ya de 1897, dice, en ese momento pues se escribían obras literarias que es donde donde el determinismo era la clave o la justificación de lo que pasaba. Entonces dice, como en el día se nota en bastantes obras literarias donde los héroes roban, asesinan y hacen otras 100.000 barbaridades a fuerza de ser de condición egregia y sensible, enamorados con sublimidad y tan grandes que no caben en el marco en que la sociedad los coloca. Es decir, son personajes que al no encajar en su sociedad les lleva a hacer eso aunque ellos no quieran, ¿vale? A esto sería ese determinismo social. Es cierto que en Rafaela hay el indispensable determinismo que constituye su carácter y que justifica el título de genio y figura, que al fin no es sentencia herética, sino proverbio limpio y castizo de un país tan católico como España. Está diciendo él, por tanto, porque todavía él no escapa de su época, de su momento. Entonces sí reconoce que hay un determinismo, pero el determinismo no es la causa última de lo que le ocurre a ella, sino que necesariamente hay algo de determinismo en cualquiera de nosotros. Como decía Ortega y Gasset, ¿no?, que somos nosotros y nuestras circunstancias. Nadie es libre 100%, pero todos conservamos el libre albedrío de nacimiento. Bueno, dice aquí, sobre el tal determinismo se pone aquí sobre es por encima de, ¿no? Sobre el tal determinismo se pone la libertad humana y vence o puede vencer toda mala inclinación con el auxilio de Dios y con su gracia. Eso es lo que dice él. Por encima de cualquier determinismo tenemos la libertad. Ni Rafaela, la libertad y la ayuda de Dios. Ni Rafaela niega esto, ni el autor del libro lo niega tampoco, sino que lo afirma en varias ocasiones y lugares. Yo creo que con esta cita queda todo dicho. Si leemos esta obra, si esta fuera la única obra que se leyera cuando se da el tema del realismo y se estudiase en profundidad, el ensayo último de Juan Valera nos estaría hablando clarísimamente de qué es el naturalismo, digamos, radical, y cuál es el determinismo de autores como Juan Valera, que en los libros de texto siempre aparece como menos naturalistas por su condición de personas o conservadoras, o tradicionales, o católicas. Suelen venir siempre con ese membrete para justificar que ellos no son grandes escritores naturalistas. Bueno, serán o no grandes escritores naturalistas, no son radicalmente naturalistas. Reconocen determinismo, pero conservan la idea del libre albedrío.
algo que asumen. A partir, ya en este momento lo están asumiendo, en 1897, la fecha de Genio y Figura, ya lo están reconociendo autores como Clarín o como Galdós. Por tanto, no es una cosa de los autores católicos, es una cosa de que ya en este momento se cree. Quizá Juan Valera lo creyó siempre por católico. Clarín y Galdós tuvieron al final una crisis cientificista o positivista y empezaron a pensar en otras cosas, en ese libre albedrío. Bueno, pues Genio y Figura es un ejemplo, especialmente ese ensayo último, para estudiarlo. Muy interesante. Yo creo que con estas claves el alumno puede tenerlo en cuenta, reflexionar sobre ellas y animarles, además, pueden sentirse animados para leer Genio y Figura, La Gaviota y Su único hijo, que no lo tengo aquí ahora mismo, ¿vale? Son obras que se leen bien, rápido, no son extensas de leer y que van a aprender bastante. Bueno, yo por mí ya no tengo mucho más que decir. Cualquier duda sobre lo que acabamos de dar, pues preguntarlo ahí en los comentarios y ya está. Espero que haya sido interesante y útil, ¿vale? Las dos cosas, según lo que Horacio pedía de la literatura: deleitar y aprovechar. Pues nada, hasta un próximo